clase de hoy. En la clase pasada habíamos terminado de hablar de testing de caja blanca y en particular habíamos estado hablando de lo que era el análisis dinámico, equivalente al análisis estático, donde observamos el objeto de test en análisis estático sin ejecutarlo, en análisis dinámico ejecutándolo, es decir, que lo observamos mientras se está ejecutando. Y en este contexto presentamos lo que era la programación orientada a aspectos como una forma bastante elegante de poder observar la ejecución de un software sin tener que modificar el software mismo. Esto surgía a partir de estos pedidos o requerimientos que llaman los cross-cutting concerns, cuando alguien nos pide algo que en realidad no se ajusta bien al paradigma orientado a objetos. La programación orientada a aspectos es mucho más que una herramienta para testing, es una forma de programar directamente. El ejemplo que yo siempre doy es, si el pedido es cada vez que alguien pide que hagamos algo, cada vez que se llama un método toString, no hay forma elegante de modularizar eso. Sí o sí tenemos que salir a buscar cada llamado a toString y agregar una línea de código para hacer lo que nos piden. Con aspectos eso se vuelve mucho más elegante. Habíamos visto el ejemplo de la caja de ahorro y cómo los controles, el logueo, un montón de cosas que no eran propias de una caja de ahorro, que normalmente uno termina metiendo ese código dentro de la caja de ahorro, lo podíamos sacar afuera y realmente separábamos responsabilidades, ¿sí? Y eso se puede hacer, vimos los ejemplos con AspectJ en Eclipse. Ahora que terminamos con testing de caja blanca, vimos testing de caja negra, todo de forma muy general, vamos a empezar a hablar del testing orientado a objetos, es decir, hacer testing sobre el paradigma orientado a objetos. ¿Está bien? Esta primera clase va a ser más que nada de hablar un poco de cómo se sitúa el testing en el paradigma, analizar cuánto el paradigma nos ayuda o nos complica la vida al momento de hacer testing, ¿sí? Y después vamos a empezar a ver algunas técnicas. En algunos casos son técnicas específicas para el paradigma y en otros casos van a ser técnicas que ya vimos antes, que se adaptan para poder utilizarse en el paradigma, ¿sí? En el caso de que sean técnicas que ya vimos antes, las vamos a ver muy por arriba y más que nada centrarnos en las diferencias. Hay una frase que dice Robert Binder en un libro que es Testing de Sistemas Orientados a Objetos, donde él dice que los bugs no existen sin los programadores. Nosotros somos los responsables de los bugs, 100%, pero los tipos de bugs que van a aparecer sí están en una relación directa con el lenguaje que estamos usando. Esto quiere decir que el lenguaje que usamos de alguna manera va a definir los tipos de errores que vamos a cometer. Los errores los cometemos nosotros los programadores, eso no se cuestiona, pero el tipo de error va a estar muy vinculado al lenguaje de programación. Más que nada lo que vamos a ver en la clase de hoy está sacado de ese libro. Lo que vamos a hacer ahora al principio es definir o hablar de algunos, lo que llaman axiomas. Los vamos a considerar como verdades. Y estaría bueno que todos estemos de acuerdo con estas verdades, porque después las vamos a empezar a aplicar al paradigma. Y ahora vamos a empezar con definiciones. Vamos a hablar de que un programa fue adecuadamente testeado si el testing tuvo un cubrimiento total de acuerdo a un criterio, ¿sí? Ya habíamos descartado el testing exhaustivo y ahora esto es nuestra definición de adecuado. Cuando hablamos de adecuado es cubrimiento total de acuerdo a un criterio. El testeo vimos que se puede hacer a nivel de especificación o a nivel de código, caja negra y caja blanca. Ahora que estamos hablando del paradigma orientado a objetos, nos vamos a centrar principalmente en la caja blanca, que es donde yo veo el paradigma, ¿sí? Veo su aplicación. En ese sentido, vamos a definir lo que se llaman los 11 axiomas del testing, ¿sí? Estos 11 axiomas están sacados de ese artículo, todos estos artículos están en la página web para que después los chusmeen, y son, como decía antes, verdades que se aplican al testing. Y estaría bueno que todos estemos de acuerdo con estas verdades porque las vamos a usar después. Y ahora empezamos a ver esas verdades. Algunas son muy triviales. La primera dice que para cada programa existe un conjunto de test adecuado, ¿sí? Esto lo que está diciendo es, de acuerdo a lo que vimos antes por adecuado, para cualquier programa yo voy a tener la posibilidad de hacer un test completo en función de un criterio de cubrimiento, ¿sí? Y ese conjunto de test adecuado no es el test exhaustivo. Esto quiere decir que existe un programa P y un conjunto de test T
tal que P es adecuadamente testeado por T, es decir, función de un criterio de cubrimiento, y no es el test exhaustivo. ¿Está bien? Es decir, que siempre voy a tener un subconjunto de ese conjunto universal de datos de entrada, por dar un ejemplo, que va a representar un test adecuado. Si mi conjunto T es adecuado para P, cualquier ampliación de ese T va a seguir siendo adecuada. Es decir, yo acá lo que estoy diciendo es, yo voy a tener un conjunto T que si yo digo que es adecuado para P, si yo le agrego más casos de test, sigue siendo adecuado. ¿Sí? No rompo esa definición. El conjunto vacío nunca va a ser un test adecuado para un programa. Siempre algún tipo de test voy a tener que hacer. Hola. Y ahora los vamos a empezar a complicar un poquito. Hay uno de los axiomas que se llaman renombramiento. Dice, sea P un renombramiento de Q, entonces T es adecuado para P si y solo si T es adecuado para Q. Acá hablamos de renombramiento cuando a P le cambio el nombre de una variable por otro. ¿Sí? Si yo a P, que es mi programa, le cambio el nombre de una variable por otro nombre, que no es otro nombre que ya aparece, por un nombre nuevo, estoy generando un nuevo programa Q. Entonces, T va a ser adecuado para P si y solo si T es adecuado para Q. ¿Estamos de acuerdo en ese sentido? ¿Sí? Para cada número n, ¿sí?, existe un programa P tal que P es adecuadamente testeado por un conjunto de tamaño n, pero no existe un conjunto de tamaño n-1 que va a ser un conjunto adecuado de test. Esto quiere decir que en algún punto este T va a ser mínimo. Y si yo saco un caso de test de ese T, va a dejar de ser adecuado. ¿Está bien? Eso es lo que estoy diciendo. Hay un punto, hay un n, que es el tamaño de T, que a partir de ese n, si yo saco casos de test, deja de ser adecuado. Acá lo que estoy diciendo es que hay un conjunto mínimo que verifica la condición de test adecuado. Si un conjunto T es adecuado para P, ¿sí?, entonces T va a provocar que cada sentencia ejecutable de P sea ejecutada. Acá lo que estamos viendo es lo que estuvimos viendo en todos los criterios de cubrimiento que vimos antes. Lo mínimo que puedo hacer es visitar todos los nodos. ¿Está bien? Entonces acá lo que estamos definiendo es, si un conjunto de test T es adecuado, mínimamente lo que va a hacer es visitar todos los nodos. Acá la salvedad que hace es, que dice, provoca que cada sentencia ejecutable de P sea ejecutada. Si yo en P tengo un código que es inalcanzable, esta definición no lo está considerando. Acá lo que estamos diciendo es, todo lo que sea alcanzable, un test adecuado lo debería alcanzar. ¿Está bien? Si dos programas son semánticamente equivalentes, es decir, hacen lo mismo, un conjunto de test adecuado para uno no lo es para el otro. Acá lo que estoy diciendo es, si dos programas tienen la misma función, pero están implementados diferente, lo que es un test adecuado para uno no necesariamente va a ser adecuado para el otro. ¿Sí? Y esto es como la inversa. Si dos programas son sintácticamente similares, es decir, se ven parecidos, pero hacen cosas diferentes, ¿sí?, un conjunto de test adecuado para uno no necesariamente lo es para el otro. ¿Sí? Si yo tengo dos programas cuyo código es muy parecido, pero lo que hacen, ¿sí?, la semántica de lo que hacen es diferente, un conjunto de test que es adecuado para uno no necesariamente va a ser adecuado para otro. ¿Sí? Yo puedo tener un método que me diga si un número es par y tengo un método que me diga si un número es impar. Sintácticamente son muy parecidos esos dos códigos. Claramente el conjunto de test que voy a usar para validar uno no necesariamente me va a funcionar para validar el otro. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo esta acción. El testeo adecuado de dos componentes, Q y R en aislación, no me asegura el testeo adecuado de la unión. Esto es lo que vimos como testing de integración. Si yo testeo las componentes por separado, eso no me asegura que cuando las junte todo va a salir bien. ¿Sí? Al unirlo necesito hacer más testing. Si Q es una componente del programa P, ¿sí?, y T es un testeo adecuado de P, no necesariamente T es un testeo adecuado de Q. Acá lo que estoy diciendo es, yo tengo un programa P que adentro tiene una componente Q, ¿sí? Si T me asegura un testeo adecuado de todo el programa,
no necesariamente eso me está asegurando un testeo adecuado de una de sus componentes. ¿Está bien? Bien. ¿Quedan claros estos axiomas? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo que son verdades? Lo que vamos a hacer ahora es, a partir de estos axiomas del testing, empezar a ver las características del paradigma orientado a objetos. ¿Sí? Cada una de las cosas que a nosotros nos han vendido y que yo he vendido sobre las ventajas del paradigma orientado a objetos y ver cómo estas cosas se relacionan con el testing. ¿Sí? Si nos hacen la vida más fácil o nos hacen la vida más difícil. Spoiler, es más difícil. Bien, vamos a empezar a hablar del paradigma. Lo primero que nos encontramos en el paradigma es la clase, ¿sí? Como una forma de encapsular. ¿Sí? Como un encapsulamiento de información tengo la clase, donde yo separo de alguna manera, ¿sí? Lo que es la interfase de la clase de su implementación. Ahora, este ocultamiento de información hace que yo pueda cambiar la implementación de una clase sin modificar su interfase, y de esa manera nadie se entera de las modificaciones que yo hice. ¿Está bien? Primera gran publicidad que yo hago del paradigma. Vos respetás tu interfase, no importa la implementación, un cambio dentro de la clase no repercute en el resto del programa, ¿sí? Y eso es algo bueno. Excepto que ahora, por los que estuvimos viendo de los axiomas, ¿sí? Si yo cambio, si yo tengo un testeo adecuado de una clase, ¿sí? Y yo cambio su implementación, ese test adecuado que tenía ya no me vale como adecuado para la nueva clase. ¿Está bien? Entonces, al cambiar la implementación de la clase, todo el testing que yo hice antes lo pierdo. Debería volver a testear. ¿Sí? Ahora, como tengo que volver a testear esta nueva clase, ¿qué pasa con todo el programa que usa esa clase? Por lo que estuvimos viendo recién con los axiomas, también lo tengo que volver a testear. Porque cambió la implementación de una componente. ¿Está bien? Entonces, sí es cierto que los cambios que yo hago dentro de una clase, si respeto su interfase, no se propagan al resto del programa, pero el testing sí. ¿Está bien? El testing adecuado de una clase, si cambio la implementación, lo tengo que volver a hacer. Y como tengo que volver a hacer todo ese testing, tengo que volver a hacer todo el testing de aquellos que interactúan con la clase. ¿Está bien? Otro gran problema que tienen las clases son los modificadores de visibilidad. En muchos casos, para yo poder testear una clase, necesito conocer su estado interno. ¿Sí? El estado interno, que está definido por sus atributos, necesito poder verlo para poder testearlo, y en muchos casos no lo voy a poder hacer porque los modificadores de visibilidad me van a cortar el paso. ¿Sí? Eso genera un problema. ¿Está bien? Y en muchos casos estamos por ahí obligados a agregar más código para abrir esos accesos. La herencia, ¿sí? Segundo caballito de batalla. Con la herencia yo puedo reusar un montón de elementos. Todo lo que me viene de mis ancestros, ¿sí? Lo puedo reutilizar. Y también puedo cambiar el comportamiento de los métodos. ¿Sí? De vuelta, yo si respeto la interfase puedo cambiar la implementación y sigo teniendo la misma interfase. La herencia va a debilitar el encapsulamiento porque a mí me permite sacar cosas de una clase y cambiarlas. ¿Sí? Es como el uso de las variables globales. El gran problema que se tiene en testing es cuando yo tengo una gran jerarquía de herencia. Yo tengo una clase, la miro, tiene un solo método, ¿sí? Retorna un número par. Una pavada de testear. Hasta que me doy cuenta que esa clase hereda de otra clase que tiene 75 métodos públicos. Que a su vez hereda de otra clase que tiene 100 métodos públicos. Entonces, esta clase que yo estoy mirando al principio, que solamente tiene un solo método, en realidad tiene casi 200 métodos. ¿Está bien? Que los tengo que testear. No me queda otra. Por ejemplo, imagínense que tienen esta clase C y esta clase D. D hereda de C. ¿Sí? C tiene métodos J y R, D tiene métodos A, B y C. ¿Está bien? Yo podría arrancar diciendo, o arrancar en el estado donde yo sé que J y R fueron testeados adecuadamente con respecto a C. ¿Sí?
y yo sé que D va a heredar a J y a R y no los va a modificar. ¿Sí? Con este planteo alguien podría decir, bueno, pero yo estoy heredando una clase que no la estoy modificando y yo sé que esa clase fue testeada adecuadamente, ya está, no tengo que volver a testear lo que estoy heredando. Y no es así, no puedo estar tan seguro. ¿Por qué? Aún en esta situación donde D no modifica nada de C, podría pasar que, por ejemplo, J en C inicializa un contador en 0 y después R usa ese contador. R lo usa en un contexto donde R sabe que el contador fue inicializado en 0. Ahora, tranquilamente en la clase D podría tener un método que inicializa el contador en 1. Y este método se puede llamar antes de llamar a R. Entonces, el contexto en el cual fue definido R y en el cual fue testeado R cambió por completo. Entonces, esto me obliga a volver a testear todo de vuelta. ¿Está bien? Se imaginarán lo que es herencia múltiple. Recuerda, herencia múltiple yo puedo heredar de varias cosas al mismo tiempo, lo que me genera un montón, ya lo habíamos visto en TDP, generan conflictos, por ejemplo, con los nombres de las cosas. Si yo tengo Z que hereda de X y de Y, ambos tienen el método M. Si Z usa X de M y se cambia a Y de M, entonces hay que volver a testear Z. ¿Está bien? Básicamente lo que aparece acá es que cada vez que yo hago un pequeño cambio de cualquier cosa, eso me obliga a testear todo de vuelta. ¿Sí? Podría llegar a hacer un poco más de análisis e intentar minimizar cuántos cambios realmente estoy haciendo, pero tengo que volver a testear, no queda otra. ¿Sí? Haber testeado en forma adecuada M en Y, obviamente no me asegura nada sobre cómo se va a comportar M en Z, porque estoy cambiando el contexto. ¿Está bien? Si encima la versión de M que va a usar Z se define en forma dinámica, básicamente con un if, por ejemplo, es mucho más complicado todavía de testear. ¿Sí? De vuelta, fíjense que esto lo que está haciendo es abrirme más caminos dentro de mi implementación y debería testear todos esos caminos. ¿Está bien? Obviamente, si tengo el famoso rombo de herencia, si yo tengo que las clases A y B heredan de Z, ¿sí? Y luego tenemos X que hereda de A y de B, ahí lo que tenemos es una duplicación de código. Z viene por X, Z viene por A, Z viene por B, X tiene que decidir cuál de los dos va a tomar o tomar los dos, es un quilombo. Clases abstractas y genericidad. Esto es lo que, cuando lo vi por primera vez, más me impresionó del testing. ¿Cómo testean una clase abstracta? No se puede. Es imposible testear en forma dinámica una clase abstracta. Por definición, yo no puedo testear en forma dinámica una clase abstracta. Por definición, yo no puedo testear en forma dinámica una clase genérica. ¿Sí? Son clases que, de vuelta, por definición, solamente aparecen como clases en ejecución o cuando alguien efectivamente las hace concretas. Pero, por lo que estuvimos viendo hasta ahora, si yo tengo una clase abstracta, ¿sí? Y alguien la hace concreta, lo que estoy testeando es la clase concreta, no estoy testeando la clase abstracta. Nunca voy a poder testear una clase abstracta en forma dinámica. Lo único que puedo llegar a testear son las versiones de esa clase abstracta que las hacen concreta, nada más. ¿Está bien? Lo mismo pasa con una clase genérica. ¿Sí? La clase genérica por sí sola no la puedo testear porque no puedo instanciarla solamente como clase genérica. Necesito darle una instancia al parámetro o los parámetros genéricos. Y en ese caso lo que estoy testeando es la clase genérica con el parámetro instanciado con el que yo haya pasado. ¿Sí? Será una lista de enteros. Testeo la versión lista de enteros. Testear en forma adecuada lista de enteros no me asegura nada de lista de strings, porque es otro parámetro distinto. Entonces, tanto para clases abstractas como para clases genéricas, cada vez que yo estoy haciendo concreta o estoy instanciando la clase, eso debería ser todo un conjunto, una batería de test totalmente nueva. ¿Está bien? Lo que estaba diciendo recién. Polimorfismo y vinculación dinámica.
En polimorfismo, recuerden la capacidad que yo tengo de vincular una referencia a objetos de diferentes tipos, ¿sí? La vinculación dinámica lo que a mí me permite es, en ejecución, definir qué versión de una operación se va a ejecutar. Es una locura desde el punto de vista de testing. Desde el punto de vista de testing, lo que estamos diciendo acá es, hasta que vos no llegás en ejecución hasta a esta línea de código, no podés saber qué método vas a ejecutar. ¿Sí? Es muy complicada la vida en ese punto. ¿Sí? Si yo realmente quisiera testear en forma adecuada esa línea de código, no me queda otra que empezar a ver todas las versiones de los métodos que pueden llegar a ejecutarse en ese punto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada versión de un método que se pueda ejecutar en ese punto es un contexto totalmente nuevo. ¿Sí? Es como una clase totalmente nueva. Y eso hace que el testing se vuelva mucho más complejo. Eso. Las clases ofrecen servicios. Algo que ocurre muchas veces en el paradigma es, al momento de ofrecer servicios dentro de una clase, muchas veces existe una relación de orden entre ellos. ¿Sí? Claramente, si lo pensamos en Java, lo primero que yo tengo que hacer es llamar al constructor y después empezar a hacer otras cosas. Y en muchos casos, esas otras cosas también tienen algún tipo de orden relacionado. ¿Sí? Yo no puedo desapilar de una pila hasta no haber apilado algo. ¿Está bien? Yo no puedo eliminar de una lista hasta no haber insertado algo. Esa definición de orden muchas veces no se respeta y eso genera errores. Entonces también aparece la necesidad no solamente de testear que los métodos funcionen bien, sino que sean usados en el orden en el cual fueron pensados. ¿Sí? Y esto abre un nuevo tipo de testing dentro de lo que es el paradigma orientado a objetos. Algo que se llama el problema yo-yo es cuando yo tengo jerarquías de lo que les hacíamos hacer en TDP. Con las redefiniciones y las implementaciones yo los hago subir y bajar con supers para arriba y para abajo, resolviendo una única operación. Eso, desde el punto de vista de testing, es muy complejo de testear. ¿Sí? ¿Hasta qué punto yo voy siguiendo la secuencia de llamados? Después alguien hace un llamado que no es con super, entonces eso me lleva de vuelta a la hoja de la jerarquía de herencia o a la que inició todo y después empiezo a subir y bajo y subo y bajo. Eso que se conoce como el problema yo-yo es muy complicado de testear, ¿sí? Es muy complicado de seguir, ¿sí? De vuelta, uno de los grandes problemas del paradigma es esta idea de que yo tengo cosas en una clase que yo no puedo ver. ¿Está bien? ¿Qué pasa con los métodos privados? Una pregunta de examen de TDP. ¿Los métodos privados se heredan o no se heredan? Los métodos privados se heredan. ¿Sí? Yo no puedo accederlos, pero están. ¿Está bien? El ejemplo es, yo puedo tener un método público que llama a un método privado, y yo heredo el método público y llamo al método público, va a llamar al método privado. ¿Sí? El método privado está, solamente que no se puede acceder. ¿Está bien? Toda esa situación complica mucho el testing. ¿Sí? ¿Cómo hago para testear cosas que ni siquiera puedo ver? Yo puedo saber que están, pero si no las veo, no sé qué hacer. Y de vuelta, uno podría pensar, bueno, si yo tengo todo el código, puedo mirar el código. Sí, eso es cierto. El tema es que en muchos casos uno no tiene el código. Ya sea porque son clases propias de Java o no sé, es un Java Bean que me pasaron o una componente, lo que sea. Si yo no tengo acceso al código, se vuelve más complicado. A partir de estas revelaciones, en este libro que les mostraba al principio, se plantea lo que es el manifiesto del testing orientado a objetos. Algunas cuestiones que uno debería reconocer cuando uno empieza a hacer testing orientado a objetos. Y acá las vamos a leer. La esperanza de que se haga menos testing porque hay mucho reuso es una ilusión. ¿Sí? El reuso de código existe. Y de vuelta, no estoy diciendo que el paradigma sea malo. ¿Sí? Para nada. El paradigma es muy grosso y permite hacer un montón de cosas muy fáciles. Lo que quiero es que reconozcan los problemas que eso genera desde el punto de vista del testing para que al momento de hacer testing en el paradigma orientado a objetos lo hagan bien. ¿Sí? Y de vuelta, no es la idea hablar mal del paradigma ni decir que el paradigma no sirve. Para nada. Solamente reconocer que es otro testing el que hay que hacer. ¿Está bien? Entonces, menos testing porque hay más reuso, eso es una ilusión. No es así.
la herencia, el polimorfismo y la vinculación dinámica son grandes herramientas dentro del paradigma, pero abren la puerta a nuevos tipos de errores, lo que implica nuevos tipos de testing. El paradigma favorece el desarrollo incremental, iterativo, y eso debería ser el testing también. Así que el testing debería acompañar de forma incremental e iterativa también. El manifiesto plantea 3 principios: el Unique Bug-Hazard, el Object Oriented Test Automation y el Test Effective Process. El testing debería primero centrarse en los bugs propios del paradigma, ¿sí? Primero apuntar a lo que trae el paradigma como errores y después pasar a técnicas clásicas. Las herramientas que usemos deberían ajustarse al tipo de error que tenemos, que es ajustarse al paradigma. Y el testing tiene que ser iterativo e incremental. Hay que pensar en el testing a nivel de clase, método y paquete, todo al mismo tiempo, ¿sí? El paradigma orientado a objetos favorece desde su concepción métodos chiquitos pero muy conectados, ¿sí? La idea es que sean todos servicios. Idealmente un programa orientado a objetos deberían ser muchos servicios que se comunican entre sí. Eso descentraliza mucho el control, ¿sí? Eso hace que yo tenga un montón de cosas muy entrelazadas. Es probable que pensar en testing a nivel de método no sea muy útil en el paradigma. Habría que pasar directamente a clase, y en muchos casos testear a nivel de clase tampoco termina siendo útil, y hay que pensar a nivel de grupos de clases, ¿sí? Porque hay mucha interconexión entre las cosas. Dentro de lo que es Unique Bug-Hazard, algunas de las cosas, errores propios del paradigma a tener en cuenta: la interacción entre los métodos de una superclase y subclase es propensa a errores. Si alguien se olvida un super, cambia por completo la semántica de la operación. En algunos lenguajes, cuando uno quiere sobreescribir un método, eso lo tiene que marcar en forma explícita con un override. Java no hace esto, pero olvidarse un override es normal y también cambia por completo la semántica. La violación de contratos de una subclase a una superclase también es un error muy común. No todos los lenguajes lo controlan en forma dinámica, entonces queda en el control del programador solamente. Tener en cuenta el problema del yo-yo, esto de subir y bajar, y las restricciones que se imponen sobre el orden de llamados a los métodos, también esto debería controlar. Y vamos a ver técnicas específicas para este tipo de problemas. Las restricciones del orden de los llamados son más complejas todavía cuando aparece la herencia. Una clase genérica instanciada con un parámetro genérico con el cual nunca se testeó es lo mismo o equivalente a una clase que nunca fue testeada, porque es una clase completamente nueva. Los controles de multiplicidad en las relaciones no son triviales, habría que analizar qué tan restrictivos son y cómo testearlos. Y como decía antes, el paradigma favorece la descentralización, ¿sí? Esta cosa de distribuir las responsabilidades en muchos lugares. Eso hace que al momento de testear uno tenga que ver toda esa cosa como un gran todo. ¿Está bien? Y es más complicado por ahí testear cosas más chiquitas como métodos o hasta clases. Muchas veces vamos a tener que agregar código a nuestras clases para poder testearlas. Obviamente eso genera el problema de quizás estamos introduciendo errores en el código para buscar errores. La dependencia, esta idea de que hay muchas cosas relacionadas, pueden demorar el inicio del testing, aún usando stubs. Esto también puede ser una complicación. Hay que acostumbrarse a usar los stubs y los drivers todo lo que sea posible. Y el diseño por contrato implementado con aserciones es una buena idea de empezar a meter testing en nuestros códigos, ¿sí? No solamente quedarme con el diseño por contrato como una documentación, sino poder realmente controlarlo a nivel de código, ¿sí? Eso va a favorecer el testing. Como decía antes, aunque las clases sean la menor unidad dentro del paradigma, muchas veces va a ser mejor pensar en el testing de unidad como a nivel de grupos de clases, que esa sea mi unidad. Los chequeos tipo walkthrough en el paradigma orientado a objetos suelen no ser útil de vuelta, porque son métodos muchas veces muy chiquitos, que dependen de muchos otros métodos y a veces dependen de cosas que yo no estoy viendo, ¿sí? Entonces, hacer un walkthrough de una clase que hereda de otra clase, ¿sí? Y esta solamente aporta un único método,
por ahí no tiene tanto sentido, ¿sí? Debería poder tener quizás toda la jerarquía de herencia, lo que hace más complicado todavía hacer el walkthrough. Y lo que es muy importante, aclarar las cosas con la gente que vende el paradigma, que esto de vuelta no es un ataque al paradigma, es simplemente reconocer los problemas que ofrece el paradigma dentro del testing, ¿sí? El paradigma sigue siendo grosso, a nivel de testing complica un poco más las cosas, ¿sí? Pero no le quita valor al paradigma. Bien, ¿dudas con esto? Entonces, el paradigma es grosso, el testing se vuelve más complicado. Reconociendo los problemas que ofrece el paradigma, empiezan a aparecer variantes de métodos ya vistos antes para hacer testing. Y lo que vamos a empezar a hacer ahora es ver alguna de estas variantes. La primera variante es la de tabla de decisiones, ¿sí? Habíamos visto tabla de decisiones como una forma de hacer testing de caja negra. Esta idea de tabla de decisión como caja negra también lo podemos aplicar a nivel de caja blanca en el paradigma. En particular, toda la parte de flujo de control dentro de una implementación orientada a objetos la podemos testear con tabla de decisiones, ¿sí? Evaluando las decisiones que se toman dentro de la condición. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es modelar, ¿sí?, la implementación de mi método o las responsabilidades de un método de una clase con una tabla de decisión. No siempre lo vamos a poder hacer, ¿sí? Esto hay que evaluar cuándo se puede aplicar. Una vez que lo modelamos, lo vamos a validar, ¿sí? Validar es ver que efectivamente esté representando lo que está implementado. Vamos después a hacer lo que se llama derivar la función lógica. Esto no siempre se puede hacer, vamos a ver cuándo. Después, una vez que tenemos la tabla de decisión o la función lógica, vamos a elegir una estrategia de generación de casos de test, vendría a ser los criterios de cubrimiento, y después vamos a generar casos de test. ¿Está bien? Una tabla de decisión, como ya habíamos visto antes, no es lo mismo que una tabla de verdad. La tabla de verdad era todas las combinaciones binarias de verdadero o falso. Una tabla de decisión no siempre va a tener todas las combinaciones y no siempre va a ser una cuestión binaria. ¿Está bien? Sí. A ver, toda tabla de verdad es una tabla de decisiones. Toda tabla de decisión no necesariamente es una tabla de verdad. Cuando yo tengo una tabla de verdad, puedo derivar lo que se llama la función lógica. Y ahora vamos a ver de qué se trata. La función lógica es una minimización de la expresión booleana, ¿sí?, que está expresando esa condición booleana que generó la tabla de decisión. Por ejemplo, esta es una condición booleana que determina si para una caldera hay que prender o no el fuego, el mechero. Y esa es la condición booleana que define si sí o si no. A partir de esa condición booleana, yo voy a tener todas las combinaciones. Voy a tener efectivamente acá una tabla de verdad, ¿sí? Y para cada fila yo tengo cuál es la respuesta, prender o no el mechero. Esta condición booleana, ¿sí?, se resume o se puede escribir como esa condición que tengo ahí, ¿sí? Esto es A, I, B, no C o D. Fíjense que acá lo que estoy haciendo es A, es presión normal, que le estoy sacando factor común. Esto es 1. ¿Sí? Después tengo presión normal y el pedido de que la prendan, un pedido manual y que no esté cerrado el damper, o presión normal y modo manual. ¿Está bien? ¿Queda claro que son equivalentes? Bien. ¿Qué es la función lógica? La función lógica surge de la electrónica. En la electrónica es muy importante minimizar las expresiones booleanas porque eso después se terminan representando con puertas AND y OR. Y yo quiero usar la menor cantidad posible. Esto también sirve para simplificar las expresiones booleanas y que sea más fácil testearlas. Hay páginas que hacen esto en forma automática, ¿sí? Yo cargo una expresión booleana acá y esto me va a generar la expresión minimizada. ¿Está bien? Eso después lo pueden chusmear. No. Entonces, eso es lo que va a ser el paso 3, derivar la función lógica, y después viene la estrategia de generación de test, que son los criterios de cubrimiento. ¿Sí? Los criterios de cubrimiento sobre una expresión booleana
De vuelta, ya sea la función lógica o la tabla de decisión completa como teníamos antes, van a ser todos estos. Y ahora vamos a ir charlando cada uno de ellos. Recuerden, estamos trabajando a nivel de una expresión booleana. El primero se llama All Explicit Variants, ¿sí? Este lo que dice es, cada combinación de condición y acción en una tabla de decisión se denomina un variant, ¿sí? Vendría a ser cada fila, ¿sí? La tabla de decisión no va a tener todas las combinaciones de una tabla de verdad, ni todos sus elementos van a ser binarios. Esa es la diferencia. Lo que voy a hacer en el All Explicit Variant es testear cada una de las filas. Por lo tanto, generar datos para asegurarme que cada fila sea cubierta. Dentro de esta, la variante está el All True, All False y All Prime, ¿sí? Estos son para tablas de verdad, no tablas de decisión. El All Variant va a ser cada fila. All True, All False va a ser solamente testear donde el variant sea verdadero o solo el variant da como resultado algo falso, ¿sí? De vuelta, ¿por qué llegar a este nivel de detalle? Porque si es muy complejo y son muchos los casos, yo puedo decidir concentrarme solamente en los verdaderos o solamente en los falsos, ¿sí? Depende del nivel de testing que yo quiera hacer. Y después está el All Prime, donde se testea cada implicante primo. Y acá tenemos que definir qué es un implicante primo. ¿Está bien? A partir de esa condición, yo puedo ver que esa expresión booleana es el OR de dos expresiones. ¿Está bien? Z va a ser verdad cuando esta parte sea verdad o esta parte sea verdad. Con que una de las dos sea verdad, toda la expresión se va a hacer verdad. Eso hace que cada parte del OR se llame un implicante. Porque si esa parte se hace verdad, toda la expresión se hace verdad. Esa es la definición de implicante, ¿sí? Esos son dos implicantes. Acá lo que estamos haciendo es algo parecido a la compresión de tabla que habíamos hecho con tablas de decisión. ¿Está bien? En este caso, acá lo que estoy diciendo, en función de esta tabla, puedo comprimirla de esta manera, ¿sí? Fíjense, si A es verdadero, B es verdadero y C es falso, no importa el valor que tenga D, Z va a ser verdadero. ¿Está bien? Si A es verdadero y D es verdadero, que vendría a ser este implicante de acá, no importa lo que tengan los otros, toda la expresión se va a hacer verdadera, ¿sí? Con que A sea falso no importa nada más, la expresión va a ser falso. Con A falso, B falso y C falso, no importa lo que tengan los otros, toda la expresión se va a hacer falsa, ¿sí? Cada una de las filas de esta matriz se conoce como un cubo. ¿Está bien? Eso es definición nada más. Un implicante primo va a ser un cubo, es decir, una de esas filas de la matriz donde la salida es verdadera y el cubo no es un subconjunto de otro cubo. ¿Está bien? En este caso, la primera condición que teníamos era que la salida sea verdadera. Por tanto, potencialmente estos dos son implicantes primos. Yo lo que tengo que controlar es que uno no sea subconjunto de otro, ¿sí? Como acá tengo los no me importa, potencialmente uno podría estar generándose dentro del otro. Esa es la otra condición que tengo que verificar. Que en este caso, estas son todas las opciones dentro de este cubo, estas son todas las opciones dentro de este otro cubo, T1 y T2. Si yo los miro, ninguno está contenido en el otro. En particular, T1 no está contenido en T2. Eso significa que los dos son implicantes primos. ¿Está bien? Entonces, el cubrimiento implicante all primes sería cubrir todos estos casos de test, ¿sí? Los que corresponden a los implicantes primos. Fíjense que todos los verdaderos implica todos los primos, pero no necesariamente todos los primos implica todos los verdaderos, ¿sí? Por esta condición de subconjuntos. Si efectivamente T1 hubiese sido el subconjunto de T2, entonces lo hubiese eliminado y me hubiese quedado solamente con T2. Dentro de los criterios de cubrimiento también tenemos if condition, all conditions. Este criterio tiene dos versiones, una para expresiones booleanas con ORs y otras para expresiones booleanas con AND, ¿sí? Para una expresión formada por ORs,
Este criterio establece probar haciendo true una de las variables y todas las demás falsas. ¿Está bien? Esto se repite para cada variable. Nunca probamos con todos en verdaderos, pero sí vamos a probar con todos en falso. Y al revés, para una expresión que tiene ANS, este criterio establece probar haciendo false una de las variables, todas las demás verdadero. Después vamos ciclando. Nunca se prueba con todos en falso, sí se prueba con todos en verdadero. ¿Está bien? Para el caso que teníamos de la caldera, podemos tomar como implicante, podemos tomar cada implicante, ¿sí? Y desarrollar casos de test en base a los AND. Y después tenemos el BBD, que es el Binary Decision Diagram, que es una técnica que usa un árbol para definir la condición booleana, ¿sí? Básicamente el árbol lo que nos permite es hacer una especie de compresión, como habíamos hecho antes, y evaluar qué variables son significativas para la toma de decisión. Por ejemplo, para esta expresión yo puedo armar este árbol, ¿sí? Las ramas son verdadero o falso. Si A es falso, vengo para mi subizquierda. Si A es verdadero, vengo para la derecha. Y así empiezo a armar todo el árbol con todas las combinaciones y el resultado final es la respuesta que va a dar Z. Y ahora puedo empezar a ver las dependencias entre las variables y los resultados. Por ejemplo, todo este subárbol termina en 0, en falso. ¿Está bien? Entonces, todo este subárbol, ¿sí? Z refleja la respuesta del valor que obtuvo A. Entonces, si A es falso, esto ya da falso. No hace falta que siga expandiendo el árbol. Así que lo comprimo. Vengo para este lado. Fíjense, en este caso, ¿sí? El resultado refleja el comportamiento de D. Si yo llego a este punto, si D es falso, la respuesta de Z es falso. Si D es verdadero, la respuesta de Z es verdadero. Lo mismo pasa acá. Entonces, en este punto, no importa el valor de C. Lo que importa es el valor de D. Entonces, eso lo puedo resumir. Después lo resumo. En este caso, con C falso, no importa el valor de D, esto siempre da 1, por lo tanto también lo puedo resumir. Y en este caso, el valor siempre va a reflejar el comportamiento de D, así que también lo puedo resumir. De vuelta, si D es falso, C no hace nada, lo que importa es D, así que eso lo puedo resumir. ¿Sí? De vuelta, estamos comprimiendo la tabla, solamente que en vez de usar una tabla para comprimir, estamos usando un árbol. Es otra forma de hacer lo mismo. Esto da como resultado esta tabla, ¿sí? Que es la misma que teníamos antes. ¿Sí? Fíjense que en este caso el valor acá depende de D, así que eso lo puedo expandir. Y ahora sí me queda toda la tabla con los no me importa. ¿Sí? Igual que como habíamos hecho antes, es otra forma de hacer lo mismo. ¿Está bien? Esta Non-Binary Variable Domain Analysis es equivalente a usar análisis de valores límites dentro de mi paradigma. ¿Sí? En particular, esto lo vamos a hacer con las pre y post condiciones, los invariantes de clase. O las condiciones booleanas también. Cualquier condición booleana, ya sea en un invariante o en una implementación que a mí me aparezca con este tipo de control, me abre la puerta para hacer análisis de valores límites. ¿Sí? Y esto se aplica específicamente al paradigma. En este caso, lo que se hace es definir lo que llaman puntos, ¿sí? Puntos de control. Tengo 4 tipos de puntos: los on, off, in, out. ¿Sí? Los on, off son cuando el valor que yo tomo está o no en el límite. ¿Está bien? Por ejemplo, decir que el valor que pruebo es igual a 1000 es un valor que está en el límite. Eso se define como un punto on. Si digo que pruebo con transacciones, no sé, 500, eso no está en el límite, entonces es un punto off. Y a su vez están los in y los out, que es si satisface o no la condición. Fíjense que on y off, in y out son independientes. ¿Está bien? Si satisface la condición es in, si no satisface la condición es out. ¿Está bien? Y a su vez puedo tener los puntos abiertos o cerrados, y eso va a estar en función de la condición de comparación que esté haciendo, si es menor o menor igual, mayor o mayor igual. ¿Está bien? Entonces,
Si yo tengo la condición x mayor a 0, eso es abierto, ¿sí? Con 0 como punto on-out y 1 como punto off-in. ¿Sí? Si la condición es i menor o igual a 10, eso es un punto cerrado, 10 es un punto on-in y 10.0001 es un punto off-out. ¿Está bien? Y obviamente acá vamos a testear combinaciones. ¿Qué es lo que voy a hacer? Para cada condición booleana, ¿sí? Para cada combinación binaria, voy a explorar todos los puntos off, on, off, in, out. ¿Sí? Y voy a hacer todas las combinaciones que yo tenga. Esto lo que tiene es que crece muy rápido. Y uno empieza a hablar de tablas muy grandes. ¿Sí? Fíjense que en este caso tengo el monto, las condiciones es este límite y un valor típico. Dentro del límite voy a testear con un on y un off, para este también un off, un on y un off, y para un valor típico un int. ¿Sí? Y para cada uno de estos voy a empezar a armar todos los valores posibles. Esto se organiza en tabla porque empiezo a armar todas las combinaciones. ¿Sí? Y estos son mis casos de test. Y acá puedo tener obviamente el valor resultado y después hacer la comparación entre lo esperado y lo observado. ¿Sí? Y esto de vuelta crece muy grande. ¿Sí? Pero es este tipo de tablas que creo que en la práctica van a usar una herramienta para hacerlos, no estoy seguro, me permiten a mí documentar en forma fácil todos los casos de test. Obviamente lo que pasaba antes, si yo quiero evaluar esta condición booleana, yo necesito instanciar todos los parámetros involucrados. ¿Sí? No me alcanza solamente concentrarme en qué pasa con monto. Por eso es que esta tabla termina creciendo tanto. Porque en este caso, si estas son las variables involucradas, yo necesito darle valores a todas. ¿Está bien? Entonces necesito armar todas las combinaciones. Bien, entonces esos son los criterios de cubrimiento a partir de tablas de decisión. Esta es la primera técnica que vemos aplicada al testing orientado a objetos. Después vamos a empezar a ver más, ya sea a nivel de cubrimientos de nodos, arcos, o el orden de las operaciones y otras técnicas más. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien, entonces, testing orientado, ese me encanta. Testing orientado a objetos, el paradigma es útil, el paradigma favorece el reuso, el paradigma es muy bueno, pero es importante reconocer los problemas propios del paradigma a nivel del testeo. ¿Sí? No todos son rosas. Hay cuestiones que de vuelta no es hablar mal del paradigma, sino reconocer que hay problemas nuevos que se tienen que atajar y resolver. Empezamos simplemente con tablas de decisión para ver cómo podíamos aplicar técnicas que ya habíamos visto y algunas nuevas para todo lo que sean decisiones dentro del paradigma, que pueden ser decisiones dentro de la ejecución o controles de invariantes. ¿Sí? En todos los casos podemos aplicar lo que vimos hoy. Y ahí terminamos. ¿Dudas? ¿Preguntas?